Vendió todo lo que tenía, juntó cada moneda que le quedó de su vida anterior y compró un rancho que nunca había visto. Cuando por fin llegó al lugar, encontró algo muy diferente de lo que imaginaba. No era solo una propiedad abandonada, era un pedazo de tierra que se había detenido en el tiempo, olvidado por 15 años, donde la maleza había devorado cada rincón y la casa se estaba cayendo a pedazos. Pero ella no tenía a dónde volver. Aquel lugar era todo lo que le quedaba. Y fue allí, en ese abandono total, donde descubrió algo que nadie esperaba: la fuerza para transformar ruinas en un nuevo comienzo. Aprovecha ahora para comentar aquí abajo desde donde nos estás viendo. Escribe tu ciudad y estado. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares. Y si te está gustando, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. A finales del siglo XIX, en las regiones más apartadas de México, historias como esta eran comunes. Amelia tenía 30 años cuando bajó de la carreta que la había llevado hasta el rancho. El sol del mediodía castigaba sin piedad y el polvo del camino se le pegaba a la piel sudada. Sostuvo la maleta de cuero gastado con una mano y miró a su alrededor, tratando de reconocer algo que tuviera sentido con lo que el notario le había descrito. Pero no había nada más que maleza alta, un silencio pesado y el contorno vago de una construcción escondida detrás de enredaderas y arbustos secos. El carretero la miró con una lástima mal disimulada y le preguntó si estaba segura de que quería quedarse allí sola. Pero Amelia solo asintió con la cabeza y le pagó lo acordado. Vio cómo la carreta se alejaba, levantando nubes de tierra colorada hasta desaparecer por completo en la curva del camino. Entonces el silencio se cerró a su alrededor como algo sólido, palpable, casi asfixiante. Amelia caminó despacio hacia el portón caído. Las tablas de madera podrida estaban en el suelo, cubiertas de pasto seco y hormigas que trazaban caminos apresurados. Pisó con cuidado, sintiendo el peso de la maleta tirando de su hombro, y siguió por lo que un día debió ser un sendero de entrada. Piedras irregulares aparecían aquí y allá, debajo de la maleza, indicios de que a alguien le había importado lo suficiente como para hacer que aquello se viera bonito. Pero eso había sido hacía mucho tiempo. Ahora solo había abandono. La maleza crecía sin control, tragándoselo todo. Arbustos espinosos se aferraban a la falda de Amelia mientras avanzaba, rasgando la tela ya desgastada de los viajes. Las chicharras cantaban con un sonido estridente y monótono que parecía venir de todas partes al mismo tiempo, y el calor subía del suelo en ondas que distorsionaban el aire. Amelia sintió la garganta seca, pero no había agua a la vista, ni pozo, ni arroyo. Nada más que tierra agrietada y vegetación muerta. La casa apareció poco a poco, revelándose por partes conforme Amelia se acercaba. Era una construcción sencilla de adobe y madera, con un techo de tejas de barro que había perdido la mitad de la cubierta. Las ventanas eran agujeros oscuros, sin vidrios ni postigos, y las enredaderas trepaban por las paredes exteriores, como venas verdes, intentando estrangular la estructura. La puerta principal estaba cerrada, pero colgaba torcida de una bisagra que ya no parecía capaz de soportar el peso. Amelia se detuvo frente a la entrada y dejó caer la maleta al suelo. Por primera vez, desde que tomó la decisión de comprar aquello, sintió algo parecido al miedo. No era miedo a los fantasmas o a las supersticiones. Era miedo de haber cometido el mayor error de su vida. Miedo de haber apostado todo lo que tenía en un lugar que tal vez no podía ser salvado. Recordó la última conversación con el notario 3 semanas atrás en un pueblo lejano. El hombre había sido honesto. Al menos eso, Amelia lo reconocía. Le había dicho que la propiedad llevaba abandonada 15 años, que el antiguo dueño se había marchado sin volver jamás,
que el lugar se había vendido en una subasta porque nadie pagaba los impuestos. También le dijo que la tierra era buena, que había un pozo y que la casa, aunque necesitaba reparaciones, tenía una estructura sólida. Amelia no preguntó mucho más. No preguntó por qué era tan barata, por qué nadie más la había comprado, por qué un hombre abandonaría una propiedad entera sin mirar atrás. Ella solo tenía lo suficiente para pagar el valor de la subasta y nada más. No le quedaban opciones. Su marido, el arriero que la había llevado por caminos sin fin durante 7 años, llevaba muerto 4 meses. El accidente ocurrió rápido, sin aviso. Un caballo asustado, una caída, la cabeza golpeando una piedra. Murió antes de que alguien pudiera hacer algo. Amelia vendió la recua, los arreos, todo lo que habían acumulado en su vida nómada. Juntó 300 pesos. El rancho había costado 280. Los 20 restantes habían pagado el viaje hasta allí y un pequeño saco de provisiones. Amelia empujó la puerta con cuidado. La madera rechinó con un sonido agudo que resonó dentro de la casa vacía. Tuvo que hacer fuerza porque la base de la puerta se arrastraba por el suelo desnivelado, pero finalmente logró abrir lo suficiente para entrar. El olor que la recibió fue de moho, tierra, madera podrida y años de vacío. La luz del sol entraba por los agujeros del techo y por las ventanas sin vidrio, creando manchas doradas en el suelo, cubierto de hojas secas, ramas y excrementos de animales que debían usar el lugar como refugio. Amelia caminó despacio, probando cada tabla del piso antes de poner todo su peso. Algunas cedían con crujidos preocupantes, otras estaban sueltas o rotas. La estancia principal era amplia, con paredes de adobe que aún parecían firmes, a pesar de las manchas de humedad que dibujaban formas abstractas. Había restos de muebles destruidos por el tiempo y el abandono. Una mesa volcada de lado, con solo 2 patas, sillas sin asiento, pedazos de cerámica esparcidos. Exploró las otras habitaciones una por una. La cocina todavía tenía un fogón de barro pegado a la pared, cubierto de telarañas y termitas que habían hecho nidos en las grietas. 2 cuartos pequeños no tenían nada más que paredes vacías y ventanas rotas. Un tercer cuarto más grande, al fondo de la casa, guardaba una sorpresa. En la pared, junto a la ventana, había marcas hechas con carbón, líneas horizontales a diferentes alturas y al lado de cada una, fechas. La primera era de 15 años atrás, muy abajo, a la altura de la rodilla de Amelia. La última era de 16 años antes, casi a la altura de su hombro. Entre una y otra, 10 marcas registrando el crecimiento. Una niña había crecido en esa casa. Alguien había medido su altura año tras año, marcándola en la pared como si fuera importante, como si el paso del tiempo fuera algo que celebrar. Amelia pasó los dedos por las marcas antiguas y sintió que algo se le oprimía en el pecho. ¿Quién había sido esa niña? ¿Por qué se habían ido? ¿Qué había pasado en este lugar que hizo que la gente dejara todo atrás? Amelia regresó a la estancia principal y se sentó en el suelo, recargada en la pared que parecía más sólida. El agotamiento del viaje cayó sobre ella de golpe. Habían pasado más de 12 horas desde que salió del último pueblo y no había dormido bien en días. El cuerpo le dolía. La cabeza le pesaba y, por primera vez, permitió que la realidad la golpeara por completo. Estaba sola, en un lugar abandonado, sin vecinos a la vista, sin ayuda, sin herramientas, sin saber cómo hacer que aquello funcionara. No sabía sembrar, no sabía construir, no sabía reparar. Había pasado la vida en el camino, durmiendo en paraderos diferentes cada semana, sin quedarse nunca el tiempo suficiente en ningún lugar para aprender algo más que cómo preparar una recua y seguir adelante. Y ahora estaba allí, inmóvil por primera vez en su vida adulta, en una propiedad que parecía más una tumba que un hogar. El sol comenzó a bajar y la temperatura cayó un poco,
trayendo un viento seco que entraba por las ventanas abiertas y levantaba polvo del suelo. Amelia se levantó con esfuerzo y fue a buscar la maleta que había dejado en la entrada. Dentro había 3 cambios de ropa, un peine, jabón, la escritura del rancho y el puñado de monedas que aún le quedaba. Nada más. Su vida entera cabía en una maleta pequeña y desgastada. Tomó una de sus ropas más gruesas e improvisó una especie de colchón en el rincón más limpio de la estancia. No valía la pena intentar dormir en ninguno de los cuartos. El suelo estaba peor y las ventanas sin protección dejaban entrar cualquier cosa. Allí, al menos, podía recargarse en la pared y ver la puerta de entrada. La noche llegó rápido, como siempre sucedía en el campo. En un momento todavía había una luz anaranjada del atardecer. Al siguiente, todo estaba oscuro y frío. Amelia no tenía velas, ni quinqué, ni fuego. Se acostó en el suelo duro, usando la maleta como almohada, y se cubrió las piernas con la falda, tratando de protegerse del frío que comenzaba a calar. Sonidos nocturnos llenaron la casa, grillos cantando, el viento arrastrando hojas secas por el piso de tablas, crujidos de la madera asentándose con el cambio de temperatura y más lejos el aullido de algún animal que no supo identificar. Amelia cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Pensó en su marido, en los caminos que recorrieron juntos, en las noches durmiendo a la intemperie cuando no encontraban un paradero. Recordó lo último que él le dijo antes de montar a caballo esa mañana, que cuando juntaran suficiente dinero, comprarían un pedazo de tierra y dejarían de andar, que tendrían un lugar fijo, sembrarían algo, echarían raíces. Él murió sin ver eso suceder. Pero ella estaba aquí ahora, en este lugar imposible, tratando de hacer realidad el sueño sola, solo que no sabía si sería capaz. Amelia se durmió con el sonido del viento y despertó con el sol entrando violento por la ventana sin vidrio. El cuerpo le dolía por haber dormido en el suelo, la boca la tenía seca como lija y el hambre le apretaba el estómago. Se levantó despacio. Se sacudió el polvo de la ropa y miró a su alrededor con la luz del día que revelaba cada detalle del abandono. Tenía trabajo esperándola. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que empezar. O se rendía ahora y volvía al pueblo, admitiendo que había desperdiciado todo en tierra muerta, o lo intentaba, aunque fuera solo para descubrir hasta dónde podía llegar antes de quebrarse. Amelia eligió intentarlo. Lo primero que necesitaba hacer era encontrar agua. Recordó que el notario había mencionado un pozo, pero no dijo dónde estaba. Amelia salió de la casa y caminó por el terreno, apartando la maleza con las manos y buscando cualquier señal de una construcción antigua. El sol ya quemaba fuerte, aunque era temprano, y el sudor comenzó a correrle por la espalda mientras se abría paso entre arbustos secos y pasto alto que le llegaba a la cintura. Había espinas que le rasgaban la piel de los brazos, hormigas que se le subían por las piernas y el calor que hacía que cada movimiento fuera un doble esfuerzo. Después de casi media hora de búsqueda, encontró lo que buscaba. Al fondo del patio, parcialmente escondido bajo tablas podridas y cubierto por un montón de ramas secas, estaba el pozo. Era una estructura redonda de piedras apiladas, con un brocal que apenas llegaba a la altura de las rodillas de Amelia. Quitó las ramas con cuidado, apartó las tablas podridas que se dieron fácilmente bajo sus dedos y miró hacia adentro. Oscuridad profunda, pero en el silencio logró oír algo. El eco lejano de agua allá abajo. Amelia sintió un alivio tan grande que tuvo que sentarse en el borde del pozo para no caer. Agua. Había agua. No importaba cuán destruido estuviera el resto. No importaba que la casa se estuviera cayendo. Si había agua, había una oportunidad de sobrevivir, pero otro problema se presentó de inmediato.
¿Cómo sacar el agua de allí? No había cubeta, no había soga, no había polea. El pozo era demasiado profundo para simplemente estirar el brazo y alcanzarla. Amelia regresó a la casa y revolvió cada rincón buscando algo que pudiera servir. Encontró pedazos de soga vieja, tan podrida que se deshacía en sus manos, una olla de barro rota por la mitad, y en el rincón más oscuro de la cocina, debajo de un montón de hojas secas, una lata oxidada que un día debió contener algún tipo de alimento. La lata estaba abollada, pero entera. Era suficiente. Volvió al pozo con la lata y los pedazos de soga menos dañados. Intentó amarrar la lata con la soga, pero el material estaba tan frágil que se rompió al primer intento de hacer un nudo firme. Amelia lo intentó de nuevo, usando 2 pedazos de soga entrelazados, haciendo el nudo con cuidado, probando antes de confiar. Al tercer intento, consiguió algo que parecía que iba a aguantar. Bajó la lata despacio, soltando la soga poco a poco, hasta que oyó el sonido metálico de la lata golpeando el agua allá abajo. La subió con cuidado, rezando para que la soga aguantara el peso. La lata subió oscilando, golpeando las paredes de piedra del pozo, derramando la mitad del agua en el camino. Pero cuando finalmente alcanzó la superficie, todavía había agua adentro. Agua oscura con sabor a óxido y tierra, pero era agua. Amelia bebió directamente de la lata, sin importarle el mal sabor, sintiendo el líquido frío bajar por su garganta seca. Bebió hasta que no pudo más. Luego llenó la lata de nuevo y la llevó adentro de la casa. Con la sed saciada, el hambre volvió a apretar con fuerza. Amelia abrió el saco de provisiones que había comprado en el pueblo. Había pinole, un pedazo pequeño de cecina, dura como piedra, piloncillo y algunas raíces de yuca. No tenía cómo cocinar la carne o la yuca sin fuego, así que comió pinole seco directamente de la mano, masticando despacio, y rompió un pedazo de piloncillo para endulzarse la boca. No era una comida, apenas era alimento, pero calmó la urgencia del hambre. Calculó cuánto tiempo le duraría aquello si comía poco todos los días. 1 semana, tal vez 10 días, si tenía mucho cuidado. Después de eso, necesitaría encontrar comida de algún lugar, cazar, pescar, hallar frutos en el monte o caminar hasta el pueblo más cercano, que quedaba a casi 4 horas de distancia a pie. Amelia terminó de comer y se quedó parada mirando la casa a su alrededor. Tenía que tomar decisiones. No podía limpiar todo de una vez. No podía arreglar todo al mismo tiempo. No tenía herramientas. No tenía fuerza suficiente. No tenía conocimiento. Necesitaba empezar por algún lugar pequeño, algo posible de hacer sola con sus propias manos. Decidió que iba a limpiar solo un cuarto primero, el más grande, donde estaban las marcas de crecimiento en la pared. Si lograba tener un lugar mínimamente limpio para dormir, ya sería mejor que el suelo de la estancia. Amelia comenzó sacando toda la basura acumulada. Ramas, hojas secas, pedazos de madera rota, nidos de pájaros abandonados. Usó las manos, porque no tenía escoba, no tenía pala, no tenía nada más que sus propios dedos. Juntó todo en un montón grande en el patio. Después sacó agua del pozo usando la lata, mojó un pedazo de trapo viejo que encontró y comenzó a tallar el suelo de tierra apisonada. La suciedad de años no salía fácil. Tenía que tallar fuerte, enjuagar el trapo, buscar más agua, tallar de nuevo. Las manos se le pusieron en carne viva. La espalda comenzó a dolerle de tanto agacharse. Las rodillas le ardían de tanto tiempo en el suelo duro. Le llevó todo el día limpiar ese único cuarto. Cuando el sol comenzó a bajar, Amelia finalmente se detuvo y miró el resultado. El suelo todavía estaba manchado e irregular, pero ya no había basura, ya no había capas de suciedad. Las paredes tenían menos telarañas, menos polvo acumulado. La ventana sin vidrio dejaba entrar la luz anaranjada del atardecer,
y por primera vez el cuarto parecía un lugar donde alguien podría dormir. Amelia sintió algo pequeño y frágil moverse en su pecho. No era felicidad, ni orgullo. Era solo la sensación de que tal vez, solo tal vez, podría hacer que aquello funcionara. Un cuarto a la vez, una tabla a la vez, un día a la vez. Tomó la ropa que había usado como almohada la noche anterior y la extendió en el suelo limpio del cuarto. Comió un poco más de pinole y piloncillo, bebió agua fría del pozo, y cuando la noche cayó de nuevo, se acostó en ese cuarto que ella misma había transformado de basura en habitación. Durmió mejor que la noche anterior, aunque el cuerpo le dolía, aunque el hambre seguía presente, aunque no sabía lo que traería el mañana, porque por primera vez desde que llegó había hecho algo, y eso era suficiente para continuar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de agotamiento y pequeñas conquistas. Amelia se despertaba con el sol, bebía el agua fría del pozo, comía pinole seco y comenzaba a trabajar. Limpió el segundo cuarto usando el mismo método doloroso del primero. Sacar la basura con las manos, tallar el suelo con un trapo mojado, arrancar las telarañas de las paredes. Luego pasó a la estancia principal e intentó hacer lo mismo, pero el espacio era demasiado grande y la cantidad de escombros aterradora. Trabajó 3 días enteros solo para lograr retirar los muebles rotos y la basura acumulada, arrastrando todo al patio, donde formó una pila enorme de madera podrida y cachivaches. Las manos, que ya estaban lastimadas, se abrieron en nuevas heridas. Los brazos se le cubrieron de rasguños de las espinas y astillas de madera. La espalda le dolía tanto al final de cada día que apenas podía levantarse a la mañana siguiente, pero continuaba, porque detenerse significaba admitir la derrota. Y Amelia no tenía a dónde ir si admitía la derrota. Fue al 5.º día que la comida se acabó. Comió la última porción de pinole en el desayuno y miró el saco vacío con la certeza de que necesitaba hacer algo urgente. O caminaba hasta el pueblo para intentar comprar más provisiones con las pocas monedas que le quedaban, o buscaba comida allí mismo en el terreno. Amelia eligió la segunda opción, porque sabía que el dinero no le duraría para siempre, y necesitaba aprender a sobrevivir con lo que la tierra ofrecía. Pasó la mañana explorando la propiedad, apartando la maleza y buscando cualquier cosa comestible. Encontró un guayabo medio escondido entre los arbustos, con frutos pequeños pero maduros. Se comió 3 allí mismo, sintiendo el sabor dulce explotar en su boca hambrienta. Guardó 5 más en su falda, amarrada como una bolsa improvisada. Más adelante encontró un árbol de capulín antiguo, de tronco torcido, cargado de frutas que caían al suelo y se pudrían sin que nadie las recogiera. Amelia juntó los capulines que aún estaban buenos y se los comió. Volvió a la casa con la falda llena de fruta y una extraña sensación de victoria. No era mucho, pero era comida que ella misma había encontrado, que la tierra ofrecía sin cobrar nada. Amelia comió despacio, saboreando cada bocado, y por primera vez en días sintió el estómago mínimamente satisfecho. Estaba guardando las guayabas restantes en un estante viejo de la cocina cuando oyó un sonido que venía de afuera. Ruido de pasos, un tintineo metálico y la voz de una mujer que tarareaba en voz baja. Amelia salió deprisa y vio una figura caminando por el terreno. Era una mujer mayor, delgada como una vara seca, que vestía un vestido oscuro remendado en varios lugares y un sombrero de paja descolorido. Cargaba un bulto grande en la espalda, sujeto con tiras de tela, y del bulto colgaban un montón de bultitos más pequeños que se balanceaban y hacían ruido de metal al chocar. La mujer se detuvo cuando vio a Amelia y sonrió, mostrando pocos dientes. «Buenos días, muchacha». No sabía que ya había gente viviendo aquí de nuevo. La voz era ronca pero no desagradable y tenía el acento pausado de quien ha pasado la vida en el campo. Amelia respondió al saludo y le preguntó quién era.
La mujer se presentó como Josefina, vendedora ambulante de hierbas, tés, ungüentos y chácharas, que recorría las propiedades de la región vendiendo sus mercancías. Explicó que siempre pasaba por allí cuando iba de un pueblo a otro, usando el terreno como atajo, pero hacía años que no veía a nadie. Amelia dijo que había comprado el lugar recientemente y estaba tratando de ponerlo en orden. Doña Josefina miró a su alrededor, evaluando la maleza, la casa todavía medio destruida, el aspecto general de abandono que ni 5 días de trabajo habían logrado disimular por completo. Meneó la cabeza lentamente y soltó un largo suspiro. «Vas a necesitar fuerza, mija. Este lugar lleva pidiendo ayuda mucho tiempo». Amelia asintió con la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras. Doña Josefina dejó caer el bulto al suelo con un suspiro de alivio y se sentó en una piedra grande cerca de la casa. Se quitó el sombrero, se abanicó el rostro con la mano y preguntó si Amelia tenía agua. Amelia fue a buscar la lata con agua del pozo y se la ofreció. La anciana bebió con gusto. Luego devolvió la lata y se quedó mirando a Amelia con unos ojos pequeños y atentos que parecían ver más de lo normal. «¿Estás sola aquí?» Amelia confirmó que sí. Doña Josefina puso una cara que era mitad preocupación, mitad admiración. Una mujer sola trabajando tierra abandonada. No es cosa fácil. He visto a muchos rendirse por menos. Amelia no respondió, solo se miró las manos, lastimadas y callosas. Doña Josefina siguió su mirada y asintió, como quien entiende algo sin necesidad de palabras. La anciana abrió su bulto y comenzó a mostrar sus mercancías. Tenía frascos pequeños de barro con ungüentos para heridas, saquitos de tela con hierbas secas para té, jabones caseros que olían a lavanda, hilos de coser, agujas, pedazos de tela. Explicaba cada artículo con paciencia, pero Amelia tuvo que admitir que no tenía dinero para comprar nada. Doña Josefina no pareció ofendida. Miró de nuevo las manos heridas de Amelia y apartó un frasco pequeño de ungüento. «Llévate esto», dijo, extendiéndole el frasco. «Es de regalo. Póntelo en las heridas antes de dormir. Te va a ayudar a sanar más rápido. Y necesitas las manos buenas para trabajar». Amelia intentó negarse, pero la anciana insistió con una firmeza amable que no aceptaba discusión. Amelia aceptó el frasco agradecida, sintiendo que le ardían los ojos de la emoción. Era la primera gentileza que recibía desde que había llegado allí. Doña Josefina cerró su bulto, pero no se levantó de inmediato. Se quedó mirando la casa, el terreno, la maleza que se apoderaba de todo. Luego, preguntó cuánto tiempo llevaba abandonado el lugar. Amelia dijo que el notario había hablado de 15 años. La anciana asintió, confirmando. «Conocí al hombre que vivía aquí», contó en voz baja. «Era viudo, criaba a su hija solo. Un hombre trabajador, honesto, pero la sequía de hace 15 años acabó con él. Perdió toda la cosecha. El pozo casi se secó. No tenía cómo pagar las deudas. La muchacha creció y se casó con un joven de otra región. El padre vendió lo poco que pudo para darle dinero a la hija para que empezara su vida y luego se fue también. No fue una tragedia, no fue una muerte, solo fue la vida siguiendo su curso cuando ya no había nada que la detuviera». Amelia escuchó en silencio, procesando esa información. Entonces, las marcas en la pared del cuarto eran de una niña que había crecido allí, hija de un padre viudo que había luchado solo contra la tierra ingrata hasta que no pudo más. De alguna manera, eso hacía que el lugar pareciera menos aterrador. No había fantasmas, no había maldiciones, no había un misterio sombrío, solo una vida común que había llegado a su fin natural. Doña Josefina se levantó con esfuerzo, se echó el bulto a la espalda y se puso el sombrero.
Ya me voy, mija. Vuelvo por aquí en unas 3 semanas, cuando haga mi ruta de nuevo. Si necesitas algo, puedes pedirlo. Y si tienes algún producto de la tierra para cambiar, hacemos negocio. Amelia le agradeció de nuevo y se quedó viendo cómo la anciana se alejaba por el terreno. Rodeaba la maleza y desaparecía en el sendero que llevaba a la siguiente propiedad. Cuando se quedó sola de nuevo, Amelia miró el frasco de ungüento en su mano y sintió algo diferente. No estaba completamente sola. Había gente que pasaba por allí, gente a la que le importaba lo suficiente como para ofrecer ayuda. Esa noche, después de comer guayabas, Amelia se aplicó el ungüento en las manos heridas. La pomada era fresca y olía a hierbas que no supo identificar. Le ardió un poco al principio, pero luego le trajo un alivio inmediato. Se acostó en el cuarto limpio, se envolvió en la ropa que le servía de cobija y se quedó pensando en la historia que doña Josefina le había contado. Un padre viudo criando a su hija solo, midiendo su crecimiento en la pared año tras año, luchando contra la sequía y la tierra difícil hasta que no pudo más. Amelia se preguntó si él se había rendido o si simplemente había aceptado que era hora de partir. Si sintió alivio o tristeza al cerrar la puerta por última vez, si alguna vez miró hacia atrás mientras se alejaba. Al día siguiente, Amelia despertó con las manos menos adoloridas. El ungüento había funcionado. Continuó con el trabajo de limpieza, pero ahora con un objetivo más claro. No solo necesitaba limpiar, sino empezar a producir algo. Comida, principalmente. Las frutas silvestres no durarían para siempre y necesitaba sembrar. Pero no sabía sembrar. No tenía semillas, no tenía herramientas. Amelia pasó la mañana buscando en el terreno cualquier cosa que pudiera servir como herramienta. Encontró un pedazo de madera dura que podía funcionar como mango, una piedra plana y pesada que podía servir para cavar. No era mucho, pero era algo. Comenzó a intentar preparar una pequeña parcela cerca de la casa, cavando la tierra dura con la piedra, rompiendo los terrones con las manos. El trabajo era brutal y el progreso mínimo. En 2 horas logró cavar un área de poco más de 1 metro cuadrado. Fue al volver a la casa para beber agua que Amelia vio algo que no había notado antes. En el rincón más oscuro de la cocina, debajo de lo que quedaba de un estante roto, había una lata de metal. Era diferente de la que usaba para sacar agua del pozo. Esta era más pequeña, rectangular, con una tapa que todavía cerraba. Amelia tomó la lata y la sacudió. Tenía algo ligero adentro que hacía un ruido seco. La abrió con cuidado. Dentro había semillas, muchas semillas de diferentes tipos, algunas más grandes, otras minúsculas, todas secas y viejas. Amelia vertió las semillas en la palma de su mano y se quedó mirándolas como si fueran un tesoro. Eran semillas que alguien había guardado hacía 15 años antes de irse. El hombre que vivía aquí, el padre de la niña, las había guardado, tal vez pensando que un día volvería, tal vez solo por la costumbre de quien siempre guarda semillas de una cosecha para sembrar en la siguiente. Amelia cerró los ojos y apretó las semillas con fuerza, sintiendo las cáscaras secas contra su piel. No sabía si todavía servían. No sabía si germinarían después de tanto tiempo guardadas. Ni siquiera sabía qué tipo de planta produciría cada una, pero tenía que intentarlo. Era todo lo que tenía. Volvió a la parcela que había comenzado a cavar y trabajó el resto del día, ampliando el área, rompiendo la tierra dura, quitando piedras y raíces secas. Cuando el sol comenzó a bajar, tenía un espacio de casi 3 metros cuadrados, mínimamente preparado. No era perfecto. La tierra todavía estaba dura y pobre, pero era lo mejor que podía hacer sola. Amelia separó las semillas más grandes, hizo hoyitos con el dedo en la tierra y plantó una por una cubriéndolas con cuidado. Regó usando agua del pozo que cargó en la lata, haciendo varios viajes. No sabía si lo estaba haciendo bien.
No sabía si la cantidad de agua era la adecuada, si la profundidad era la correcta, si la época era la apropiada para sembrar. Pero lo hizo de todos modos, con las manos sucias de tierra y el corazón apretado de una frágil esperanza. Los días que siguieron fueron los más difíciles desde que Amelia llegó al rancho. Se despertaba cada mañana y lo primero que hacía era ir a la parcela para ver si alguna semilla había germinado. Pero la tierra seguía igual, oscura e inerte, sin ninguna señal de vida. Amelia regaba con cuidado, tratando de no encharcar demasiado ni dejar que se secara, cargando agua del pozo varias veces al día, bajo un sol que parecía cada vez más caliente e implacable. Mientras esperaba, continuó con el trabajo de limpieza de la casa. Se enfrentó a la cocina, que era la habitación más destruida. El fogón de barro estaba cubierto de termitas que habían hecho túneles y galerías por toda la estructura. Amelia pasó 2 días enteros raspando, rompiendo los pedazos más dañados, tratando de salvar lo que aún estaba sólido. Las manos, que habían comenzado a sanar con el ungüento de doña Josefina, volvieron a abrirse en heridas. Los dedos le sangraban de tanto arrancar termitas secas y barro suelto. También intentó arreglar la puerta de enfrente, que colgaba peligrosamente de la bisagra oxidada. Sin herramientas adecuadas, Amelia improvisó usando una piedra como martillo y clavos viejos que encontró esparcidos por el suelo. La puerta era demasiado pesada para que una sola persona la manejara, y varias veces casi se le cayó encima. Amelia sostuvo el peso con un hombro, empujó con la espalda, usó una fuerza que no sabía que tenía. Cuando finalmente logró dejar la puerta mínimamente en su lugar, estaba sudando tanto que la ropa se le pegaba al cuerpo, pero la puerta ahora cerraba, no perfectamente. Quedaba una rendija por debajo y el rechinido era fuerte, pero cerraba. Y eso significaba más seguridad, más sensación de que aquello era realmente un hogar y no solo una ruina que visitaba. Por la noche, demasiado exhausta para hacer otra cosa que no fuera comer y dormir, Amelia se quedaba acostada en el cuarto limpio, mirando las marcas de crecimiento en la pared. Pensaba en la niña que había crecido allí, en las mañanas en que su padre debía recargarla en la pared y hacer una marca más, registrando otro año de vida. Pensaba en cómo ese hombre debió amar a su hija para continuar solo después de perder a su esposa, para trabajar esa tierra difícil, año tras año, para aguantar la sequía y la lucha hasta que no pudo más. Amelia se preguntaba si la niña recordaba este lugar, si alguna vez sentía nostalgia, si sabía que la casa donde creció estaba siendo reconstruida por una extraña que nunca conocería. Fue en la mañana del 8º día después de sembrar que sucedió. Amelia fue a la parcela, como hacía todas las mañanas, esperando ver la misma tierra oscura y vacía. Pero esta vez había algo diferente. Un punto minúsculo de verde rompiendo la superficie. Amelia se quedó paralizada, mirando aquello, pensando que estaba imaginando cosas, que el cansancio y el sol le estaban haciendo ver lo que quería ver. Se arrodilló despacio, acercó el rostro a la tierra y miró de cerca. No estaba imaginando, era real. Un brote pequeño, frágil, de un verde vivo, forzando su paso a través de la tierra dura. Una de las semillas había germinado. Amelia se sentó sobre sus talones y comenzó a llorar. No era un llanto silencioso, eran sollozos grandes que salían del fondo de su pecho, lágrimas calientes que bajaban por su rostro sucio de tierra. Lloraba de alivio, de felicidad, de pura extenuación. Ese brote minúsculo probaba que no todo estaba muerto, probaba que todavía había posibilidad. Probaba que no estaba luchando sola contra lo imposible. Amelia se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se quedó allí sentada en el suelo, mirando el brote verde como si fuera la cosa más preciosa del mundo.
Y tal vez lo era, porque aquello no era solo una planta comenzando a crecer, era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Era la prueba de que la tierra, por más abandonada y seca que pareciera, todavía guardaba vida en su interior. Así como Amelia guardaba vida en su interior, incluso después de todo lo que había perdido, incluso después de todo el cansancio y el dolor, ella también podía brotar de nuevo. Ella también podía crecer. En ese momento, sentada en el suelo de un rancho olvidado en medio del campo, mirando un brote que apenas tenía 1 centímetro de altura, Amelia entendió algo fundamental. No importaba cuánto tiempo le llevara, no importaba cuántas veces tuviera que empezar de nuevo, no importaba cuán difícil fuera el camino, ella iba a transformar ese lugar en un verdadero hogar. Porque si una semilla guardada durante 15 años aún podía germinar, entonces ella también podía florecer de nuevo. Se quedó allí parada, mirando la parcela, que no mostraba nada más que tierra mojada y oscura, excepto por ese único punto verde que lo cambiaba todo. Pidió en silencio a cualquier fuerza que la estuviera escuchando que las otras semillas también germinaran, y prometió que cuidaría cada brote como si fuera un hijo suyo, porque ahora tenía algo más que ruinas para reconstruir. Tenía vida para cultivar. En los días siguientes aparecieron más brotes, primero 1, luego 3, después casi una docena de puntitos verdes rompiendo la superficie oscura de la tierra. Amelia cuidaba la parcela con una dedicación que rayaba en la obsesión. Se despertaba antes de que saliera el sol para regar antes de que el calor se volviera insoportable. Verificaba varias veces al día si las plantas estaban bien. Arrancaba cualquier hierbajo invasor que aparecía compitiendo por espacio. Las plántulas crecían despacio, pero crecían. Algunas eran más fuertes, se estiraban rápido con hojas anchas y verdes. Otras eran frágiles, apenas sostenían su propio peso, balanceándose con cualquier brisa. Amelia aún no sabía qué tipo de planta era cada una, pero eso no importaba. Lo que importaba era que estaban vivas, que la tierra respondía a su cuidado, que algo estaba funcionando. El trabajo en la casa continuó en paralelo al trabajo en la hortaliza. Amelia reparó el techo, usando las ramas más gruesas que encontró en el terreno, amarrándolas con bejucos que arrancó de los árboles. No era una reparación profesional, ni siquiera era bonita, pero tapaba los agujeros más grandes e impedía que lloviera adentro, si es que algún día volvían las lluvias. Limpió todo el patio alrededor de la casa, cortando la maleza con un pedazo de metal oxidado que encontró enterrado y que servía como un machete improvisado. El trabajo era brutal. El sol castigaba sin piedad y cada metro cuadrado de terreno limpio costaba horas de esfuerzo. Pero poco a poco el patio fue apareciendo. La tierra colorada volvió a ser visible. Los árboles frutales que estaban escondidos se revelaron, y el espacio comenzó a parecer menos selva y más una propiedad habitada. Fue durante una de esas mañanas de trabajo en el patio que Amelia oyó el sonido familiar del tintineo metálico. Dejó el machete improvisado y vio a doña Josefina llegando por el sendero con su gran bulto en la espalda, balanceándose a cada paso. La anciana la saludó desde lejos, y Amelia sintió una alegría desproporcionada oprimirle el pecho. Era la primera vez en semanas que veía a otro ser humano, y se dio cuenta en ese momento de cuánto había extrañado una conversación, una voz que no fuera la suya, una presencia que no fuera la soledad. Doña Josefina se acercó y dejó caer el bulto al suelo con un suspiro cansado. Miró a su alrededor y sus pequeños ojos se abrieron de sorpresa. «Órale, mija, de verdad estás haciendo que este lugar funcione. Cuando pasé por aquí la última vez, pensé que te rendirías en una semana, pero mira esto, está limpio, está diferente». Amelia sonrió.
sudada y sucia de tierra, pero genuinamente feliz por el reconocimiento. Le ofreció agua y doña Josefina aceptó, bebiendo con gusto mientras miraba la parcela, donde las plántulas verdes crecían. La anciana caminó hasta allí despacio y se agachó para ver mejor. «Sembraste». Amelia le explicó sobre las semillas que había encontrado en la lata, sobre los 8 días de espera angustiosa, sobre el primer brote que la hizo llorar. Doña Josefina escuchó todo asintiendo con la cabeza, y cuando Amelia terminó, la anciana se quedó en silencio por un largo momento. Luego señaló las diferentes plántulas, identificando cada una. «Esto de aquí es frijol. Mira la forma de la hoja. Esto es maíz, seguro. Esas más pequeñas deben ser calabaza. Y estas de aquí, si no me equivoco, son chayotes. Tuviste suerte, mija. Te tocaron semillas buenas de plantas que dan resultado rápido». Amelia sintió una emoción apretarle la garganta. Finalmente sabía lo que estaba creciendo allí. Finalmente tenía nombres para las plantas que cuidaba como hijas. Doña Josefina se levantó y fue hacia su bulto. Rebuscó adentro y sacó un pequeño envoltorio de tela. «Te traje algo. Sabía que lo ibas a necesitar». Abrió el envoltorio, revelando pequeñas plántulas ya con raíces, de hojas verdes y lozanas. «Son plantitas de acelga, lechuga y cilantro. Siémbralas en una parcela aparte, en tierra bien suavecita, y en un mes estás comiendo verdura fresca». Amelia intentó preguntar cuánto costaba, pero doña Josefina hizo un gesto amplio con la mano, descartando la idea. «No quiero dinero. Cuando tu hortaliza esté produciendo, me das un poco de lo que coseches. Hacemos un trueque. Así funciona aquí en el campo. Uno ayuda al otro». Amelia aceptó las plántulas, sosteniéndolas con cuidado, como si fueran demasiado frágiles para existir. Doña Josefina se quedó más tiempo esta vez. Se sentó a la sombra de un árbol y conversó mientras Amelia continuaba con el trabajo de limpiar el patio. La anciana le contó historias de la región, de las otras propiedades que visitaba, de la gente que conocía en su ruta de ventas. Habló de familias que prosperaban y de otras que se habían rendido y se habían ido. Habló de la sequía que amenazaba con volver, de cómo las nubes escaseaban y el calor era más intenso de lo normal para la época. Amelia escuchó todo con atención, absorbiendo cada información como un conocimiento precioso que podría marcar la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Antes de irse, doña Josefina le dio consejos prácticos. Le habló sobre cómo preparar la tierra para las plántulas, sobre la cantidad de agua necesaria, sobre las plagas que podían atacar y cómo combatirlas usando ceniza y agua con jabón. Le explicó que las plantas de la parcela necesitarían estacas para crecer derechas, que el maíz especialmente se haría alto y se caería si no tenía apoyo. Le enseñó a reconocer cuando una planta tenía sed, cuando estaba recibiendo demasiada agua, cuando necesitaba más sol o más sombra. Amelia absorbió cada palabra como si estuviera recibiendo una instrucción divina. Cuando la anciana finalmente se despidió y siguió por el sendero con su bulto a la espalda, Amelia se quedó parada, mirándola hasta que desapareció. Luego volvió al trabajo con energía renovada y un propósito más claro. Las semanas pasaron y la propiedad se fue transformando de forma visible. El patio estaba limpio, la parcela tenía plantas creciendo firmes y verdes. Las plántulas de verdura que doña Josefina le trajo estaban grandes y listas para cosechar en breve. La casa tenía todos los cuartos limpios, el techo remendado, las ventanas tapadas con tela gruesa que servía de protección, y la puerta que cerraba bien. Amelia incluso había logrado hacer una especie de cerca baja alrededor de la parcela, usando ramas entrelazadas para impedir que algún animal entrara y lo destruyera todo. No era bonita, pero funcionaba.
También había descubierto más árboles frutales escondidos en el terreno. Además del capulín y el guayabo, había platanales al fondo de la propiedad, un árbol de mango cerca del pozo y arbustos de tejocote que daban frutos pequeños, pero dulces. Amelia comía fruta todos los días ahora, y su cuerpo, que estaba demasiado delgado, comenzó a recuperar fuerza y salud. Fue durante estas semanas de progreso visible que Amelia comenzó a entender algo fundamental sobre trabajar la tierra. No era solo sembrar y esperar, era observar, ajustar, aprender de cada error. Una de las plantas de lechuga había sido atacada por pequeñas orugas que se comían las hojas durante la noche. Amelia pasó 2 días enteros quitando los insectos uno por uno, arrojándolos lejos de la parcela. Luego recordó el consejo de doña Josefina sobre la ceniza y el agua con jabón. Hizo la mezcla usando ceniza del fogón y raspaduras del jabón que guardaba. Roció las plantas con un trapo mojado. Funcionó. Las orugas desaparecieron y las hojas dejaron de ser devoradas. Era un conocimiento pequeño, pero era un conocimiento que valía oro. Cada problema resuelto se convertía en una lección aprendida, en una herramienta que guardaba para usar de nuevo cuando fuera necesario. Amelia también se dio cuenta de que necesitaba pensar más allá de la supervivencia inmediata. No bastaba con tener suficiente comida para ella hoy. Necesitaba planificar para tener comida dentro de 1 mes, de 2, de 6. Comenzó a guardar semillas de las plantas que cosechaba, separaba las mejores, las dejaba secar al sol y las guardaba en latas bien cerradas en el lugar más seco de la casa. Estaba construyendo una reserva, creando un ciclo sostenible, donde cada cosecha alimentaba la siguiente siembra. También comenzó a experimentar. Sembró algunas semillas en diferentes lugares del terreno para ver dónde crecían mejor. Probó sembrar más profundo, más superficial, con más espacio entre una planta y otra, más juntas. No sabía qué era lo correcto, así que intentaba de todo y observaba el resultado. Algunos experimentos fracasaron por completo. Otros revelaron información valiosa que pasó a aplicar en toda la parcela. Durante este periodo, Amelia también trabajó en la estructura de la casa, de formas que no eran visibles, pero que eran fundamentales. Descubrió que el piso de tablas de uno de los cuartos estaba podrido en algunos puntos, con tablas que cedían peligrosamente bajo el peso. No tenía madera nueva para reemplazarlas, así que improvisó usando ramas gruesas que encontró en el terreno. Las peló, las dejó secar al sol durante días y luego las colocó atravesadas debajo de las tablas malas para darles soporte. No era la solución perfecta, pero evitaba que alguien se cayera a través del suelo. También descubrió que tenía una gotera en el techo que solo aparecía cuando llovía. Como no había llovido en semanas, no tenía cómo saber dónde estaba exactamente el problema. Amelia se subió al techo varias veces, probando cada teja, buscando grietas. Era un trabajo peligroso. El techo era alto e inclinado, pero lo hizo con extremo cuidado, moviéndose despacio, probando cada apoyo antes de poner su peso. Fue durante una de esas inspecciones en el techo que Amelia vio la propiedad desde arriba por primera vez. Detuvo el trabajo por un momento y simplemente miró. Desde allí arriba podía ver todo el terreno. Veía el patio limpio que había sido monte cerrado. Veía la parcela verde que había sido tierra muerta. Veía los árboles frutales que había descubierto y limpiado. Veía el camino que había hecho entre la casa y el pozo, pisado tantas veces que el pasto ya no crecía allí. Veía el humo subiendo del fogón que había limpiado y reparado. Y por primera vez pudo visualizar no solo lo que había hecho, sino lo que aún podía hacer. Veía dónde podía sembrar más parcelas. Veía dónde podía construir un gallinero cuando tuviera gallinas.
Veía por dónde debía pasar la cerca para delimitar bien la propiedad. Veía el futuro desplegándose en posibilidades que dependían solo de trabajo y tiempo. Bajó del techo con energía renovada y un cuaderno de ideas en la cabeza que comenzó a poner en práctica de inmediato. Pero fue justo cuando todo parecía estar mejorando que llegó la crisis. El calor, que ya era fuerte, se volvió insoportable. El sol quemaba desde temprano hasta tarde, y no había ni una sola nube en el cielo azul que parecía vidrio derretido. La tierra comenzó a agrietarse, abriendo fisuras anchas que parecían bocas sedientas. Los árboles se pusieron con las hojas marchitas, los pájaros desaparecieron buscando agua en otro lugar, y hasta los insectos se volvieron más escasos. Amelia regaba las plantas 2 veces al día ahora, pero parecía que nunca era suficiente. El agua del pozo, que siempre había sido abundante, comenzó a bajar. La lata que antes se llenaba fácil, ahora necesitaba bajar más profundo y cada vez volvía con menos agua. Amelia sintió el miedo apretarle el pecho. Sin agua no había hortaliza, sin hortaliza no había comida, sin comida no había cómo quedarse. Intentó economizar al máximo, dejó de bañarse para guardar agua solo para las plantas, bebía lo mínimo necesario, aunque la garganta siempre la tenía seca y la sed era constante. Usaba la misma agua para varias cosas, lavándose las manos y luego usando esa agua para mojar las plantas. Pero no servía de nada. El pozo seguía bajando día tras día, y las plantas comenzaron a mostrar signos de sufrimiento. Las hojas se pusieron amarillentas, algunas se marchitaron. El crecimiento, que era vigoroso, se volvió lento y débil. Amelia trabajaba desde antes de que saliera el sol hasta después de que se pusiera, tratando de salvar cada planta, cavando más profundo alrededor de las raíces para que el agua penetrara mejor, haciendo sombra con trapos viejos. Pero la naturaleza era más fuerte que cualquier esfuerzo humano, y la sequía apretaba sin piedad. Fue en una tarde especialmente calurosa, después de una mañana entera tratando de sacar agua de un pozo que apenas tenía para dar, que Amelia finalmente se quebró. Estaba en la parcela, mirando las plantas que había cuidado con tanto cariño, viendo las hojas marchitas y amarillentas, sabiendo que no había suficiente agua para salvarlas a todas. Tendría que elegir salvar algunas y dejar que otras murieran. La decisión era imposible. Cada planta allí representaba esperanza, representaba el futuro, representaba la prueba de que ella podía hacer que aquello funcionara. ¿Cómo elegir qué esperanza matar? Amelia se sentó en el suelo de tierra agrietada y sintió el cansancio caer sobre ella como un peso físico. Estaba exhausta, exhausta del trabajo sin fin, exhausta de la lucha constante, exhausta de estar sola, exhausta de no saber si lo lograría. Pensó en rendirse, pensó en simplemente levantarse, tomar su maleta, cerrar la puerta y caminar hasta el pueblo, vender la propiedad por lo que pudiera y tratar de empezar de nuevo en otro lugar, de otra forma. Al menos en el pueblo habría gente, habría trabajo de costura. Tal vez tendría comida garantizada, aunque fuera poca. No tendría esta lucha brutal contra la tierra y la sequía. Amelia se quedó allí sentada mientras el sol bajaba en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rojo. Las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro quemado por el sol, dejando surcos limpios en la piel cubierta de polvo. Lloró por el agotamiento, por la soledad, por la sensación de estar fracasando incluso después de tanto esfuerzo. Lloró por su marido que había muerto y la había dejado sola. Lloró por la vida que pudo haber tenido y nunca tuvo. Lloró por estar allí, en medio de la nada, luchando contra lo imposible. Cuando las lágrimas finalmente se secaron y la noche comenzó a caer, Amelia todavía estaba sentada en el mismo lugar. Fue entonces cuando vio algo que no había notado antes.
Una de las plantas de frijol, la más fuerte de la parcela, había dado una flor. Era una florecita pequeña, blanca, frágil, pero estaba allí, floreciendo en medio de la sequía, en medio del calor imposible, en medio de toda la dificultad. Amelia se quedó mirando esa flor como si estuviera viendo un milagro. La planta no sabía que debía rendirse, no sabía que las condiciones eran imposibles. Simplemente seguía creciendo, seguía floreciendo, seguía intentando producir fruto, sin ninguna garantía de que lo lograría. Y si la planta podía continuar, entonces Amelia también podía. Se levantó despacio, se limpió el rostro con el dorso de la mano y fue al pozo. Bajó la lata más profundo que nunca, la subió con esfuerzo y cuando el agua finalmente llegó, estaba oscura y tenía un fuerte sabor a tierra, pero era agua. Y mientras hubiera agua, aunque fuera poca, ella seguiría regando, seguiría luchando, seguiría intentando. Esa noche, Amelia se acostó en el cuarto limpio y miró las marcas en la pared. Las marcas que el padre había hecho midiendo el crecimiento de su hija año tras año. Él también debió haber enfrentado sequías, también debió haber pensado en rendirse, pero había continuado, al menos por 10 años, al menos hasta que su hija creció y pudo irse. Si él lo había logrado solo con una niña que criar, ella también podía lograrlo sola consigo misma para reconstruirse. Amelia cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa. No se rendiría. No importaba cuánto apretara la sequía, no importaba cuán duro fuera el trabajo, no importaba cuántas veces quisiera sentarse en el suelo y llorar, ella se quedaría. Transformaría ese rancho abandonado en un verdadero hogar, porque ya había invertido demasiado, ya había sufrido demasiado, ya había crecido demasiado para dar marcha atrás ahora. Y si una florecita blanca podía brotar en medio de la sequía, entonces ella también podía florecer en medio de la dificultad. Era solo cuestión de no rendirse, de nunca rendirse. La lluvia llegó 3 días después de esa noche. Amelia despertó con el sonido de un trueno lejano y salió corriendo de la casa todavía con la ropa de dormir. El cielo, que durante semanas había sido azul sin nubes, ahora estaba gris oscuro, cargado, pesado de promesas. Las primeras gotas cayeron, gruesas y espaciadas, levantando polvo al golpear la tierra seca. Luego se convirtió en una tormenta, una lluvia fuerte, violenta, ruidosa, que lo empapó todo en minutos. Amelia se quedó parada en medio del patio con los brazos abiertos, dejando que el agua lavara el sudor, la suciedad, el cansancio acumulado de semanas. Reía y lloraba al mismo tiempo, girando el rostro hacia el cielo y sintiendo cada gota como una bendición. Las plantas de la parcela bebían con avidez, las hojas marchitas se erguían visiblemente mientras absorbían el agua que les había faltado. La tierra agrietada cerraba sus fisuras, volviéndose oscura y húmeda de nuevo. El pozo comenzó a llenarse, el nivel del agua subiendo rápido hasta desbordarse y crear un charco a su alrededor. La lluvia duró toda la mañana y parte de la tarde. Cuando finalmente se detuvo, el mundo era diferente. El aire olía a tierra mojada. Los árboles parecían más verdes, los pájaros volvieron cantando, y las plantas de la hortaliza, que por la mañana estaban marchitas y casi muertas, ahora se erguían firmes y lozanas, como si nunca hubieran sufrido. La florecita blanca del frijol seguía allí, aún más bonita, y a su lado había otra comenzando a abrirse. Amelia pasó el día revisando cada planta, arreglando la tierra que había sido desplazada por la fuerte lluvia, quitando ramas y hojas que habían caído. Trabajaba con una energía renovada, con una esperanza que había sido probada por el fuego y había salido más fuerte del otro lado, porque ahora sabía que podía aguantar. Sabía que incluso en los peores momentos, incluso cuando parecía que no había cómo continuar, siempre había una manera.
Siempre había lluvia después de la sequía, siempre había una flor después del desierto. Las semanas siguientes fueron de crecimiento acelerado. Las plantas respondieron a la lluvia con un vigor impresionante. El maíz se estiró alto, necesitando las estacas que doña Josefina había mencionado. Amelia las hizo, usando ramas rectas que amarró con bejucos. El frijol floreció por completo y comenzó a dar pequeñas vainas que crecían cada día. La calabaza se extendió por el suelo con hojas enormes y flores amarillas. El chayote creció formando arbustos y dio frutos verdes y puntiagudos. Las verduras que doña Josefina le había traído estaban listas para cosechar. Amelia comenzó a comer acelgas guisadas, lechuga fresca, ejotes cocidos. Era comida sencilla, pero era comida que ella misma había sembrado y cuidado. Tenía un sabor diferente a cualquier cosa que hubiera comido antes. Tenía sabor a conquista, a victoria, a la prueba de que podía lograrlo. La casa también estaba completamente diferente. Ahora Amelia había arreglado todas las ventanas usando madera que encontró en el terreno. Había pintado las paredes usando cal que consiguió cambiando verduras en el pueblo. Había hecho cortinas sencillas con tela vieja que lavó y cosió. Incluso había plantado flores frente a la casa, semillas de girasol que doña Josefina le dio, que ahora estaban creciendo fuertes, con botones amarillos comenzando a abrirse. El patio estaba limpio y organizado, con caminos definidos. Un área para la hortaliza, un área para los árboles frutales, un área para una posible futura cría de gallinas. El pozo había sido cercado con piedras bien acomodadas para evitar accidentes, y la casa en sí, que había sido una ruina cubierta de maleza, ahora era una construcción sólida y habitada, con humo saliendo de la chimenea cada mañana y ropa lavada secándose en el tendedero improvisado. Fue doña Josefina quien trajo a la primera visitante. Apareció una tarde trayendo a una muchacha joven, demasiado delgada, con ojos asustados y un pequeño bulto en las manos. «Amelia», presentó doña Josefina. «Esta es Rosa. Necesita un lugar donde quedarse un tiempo. Pensé que tal vez podrías darle refugio». Amelia miró a la muchacha y vio en ella lo mismo que debió haber en sus propios ojos meses atrás, cuando llegó allí. Desesperación, cansancio, falta de opciones, pero también una pequeña chispa de esperanza que aún no había muerto por completo. Amelia no preguntó nada, solo abrió la puerta y dijo que tenía un cuarto libre, que la muchacha podía quedarse el tiempo que necesitara, pero tendría que ayudar en el trabajo, porque había trabajo de sobra para dos. Rosa se quedó y trabajó. Era callada, casi no hablaba, pero sus manos eran hábiles y trabajaba sin quejarse. Ayudó en la cosecha del frijol, que fue abundante y necesitó ser secado al sol antes de guardarlo. Ayudó a sembrar más semillas, porque ahora que tenía experiencia, Amelia quería expandir la hortaliza. Ayudó a cuidar las verduras, a sacar agua del pozo, a cocinar las comidas sencillas, y poco a poco, por las noches, cuando las dos se sentaban a comer después del día de trabajo, Rosa comenzó a hablar. Le contó sobre el marido violento del que había huido, sobre la familia que la culpó y le dio la espalda, sobre no tener a dónde ir y estar dispuesta a aceptar cualquier cosa que no fuera volver al infierno del que había salido. Amelia escuchó todo sin juzgar, solo asintió y dijo que entendía, porque de verdad entendía. Entendía la sensación de estar sin piso, sin rumbo, sin esperanza, y entendía también el poder de encontrar un lugar que te aceptara como eras y te diera la oportunidad de empezar de nuevo. Tener a otra persona en el rancho cambió la dinámica del trabajo de una forma que Amelia no había previsto. No era solo tener más manos para dividir las tareas, era tener a alguien con quien conversar mientras trabajaban, alguien con quien compartir las comidas,
alguien cuya presencia rompía la soledad, que Amelia solo se dio cuenta de cuánto pesaba cuando ya no estaba allí. Rosa tenía habilidades que Amelia no tenía. Sabía hacer jabón usando ceniza y grasa. Sabía trenzar fibras para hacer sogas más resistentes que los bejucos. Sabía reconocer hierbas medicinales en el monte y preparar tés para diferentes males. Cada una aportaba un conocimiento diferente, y juntas eran más eficientes que la suma de sus partes. El rancho comenzó a producir no solo comida, sino productos que podían ser intercambiados. Jabón casero que olía a hierbas, sogas trenzadas fuertes y duraderas, excedentes de verduras, y cuando llegaron las gallinas, huevos. 2 semanas después, doña Josefina trajo a otra mujer. Esta era mayor. Tenía 3 hijos pequeños. Su marido había muerto en un accidente de trabajo, dejándola sin nada. Amelia miró a la mujer exhausta, a los niños con ropa remendada y pies descalzos, y no lo pensó 2 veces. Hizo espacio, improvisó camas, compartió la comida. Los niños llenaron la casa de ruido y vida. Corrían por el patio persiguiendo gallinas imaginarias. Reían fuerte, peleaban y hacían las paces. Transformaban cualquier cosa en un juego, y ese sonido de niños felices era algo que faltaba allí, algo que completaba la sensación de que aquello era finalmente un verdadero hogar, y no solo una construcción habitada. La presencia de los niños trajo nuevos desafíos, pero también alegrías inesperadas. Amelia tuvo que pensar en la seguridad de formas que no había pensado antes. Cercó el pozo con una protección más alta para impedir que un niño pequeño cayera dentro. Guardó las herramientas cortantes en un lugar alto donde las manos pequeñas no alcanzaran. Les enseñó a los niños qué plantas podían tocar y cuáles eran peligrosas. Pero los niños también traían ligereza al trabajo duro. Cantaban mientras ayudaban a regar las plantas, aunque derramaran la mitad del agua en el camino. Hacían competencias para ver quién cosechaba más verduras, transformando una tarea aburrida en un juego. Y por la noche, cuando todos se reunían para comer, las historias que contaban y las risas que soltaban hacían que la casa pareciera realmente llena, realmente viva, realmente un hogar. Beatriz, la madre de los niños, resultó ser una cocinera excepcional. Tomaba los ingredientes sencillos que tenían y los transformaba en comidas que parecían un banquete. Sabía hacer gorditas de maíz cuando no había harina de trigo. Sabía preparar las menudencias de gallina de forma que quedaran sabrosas en lugar de desagradables. Sabía hacer dulce usando piloncillo y la fruta que sobraba. La comida en la casa se volvió mejor, más variada, más sabrosa, y eso no era un detalle pequeño. Era la diferencia entre solo sobrevivir y realmente vivir. Era la prueba de que estaban prosperando, no solo existiendo. Con más manos para trabajar, la propiedad creció aún más rápido. Hicieron más parcelas, sembraron más variedades, comenzaron a criar gallinas de verdad, usando aves que consiguieron cambiando verduras en el pueblo. Construyeron un gallinero sencillo pero funcional, usando madera del terreno y tela de alambre que consiguieron cambiando el jabón que Rosa hacía. Las gallinas ponían huevos todos los días y eso se convirtió en un producto valioso para cambiar por otras necesidades. Amelia organizó un sistema donde cada mujer tenía una responsabilidad específica. Rosa cuidaba de las gallinas y los huevos, además de hacer jabón y sogas. Beatriz cuidaba de los niños y la cocina, transformando ingredientes básicos en comidas memorables. Amelia cuidaba de la hortaliza principal y coordinaba todo el trabajo, decidiendo qué sembrar, cuándo cosechar, qué guardar para semillas. Funcionaba mejor de lo que Amelia jamás imaginó que podría funcionar, pero no era solo trabajo.
También crearon pequeños rituales que transformaban lo cotidiano en algo especial. Cada domingo por la mañana, después de cuidar a los animales y regar las plantas, detenían el trabajo pesado y se reunían a la sombra del gran árbol de mango. Beatriz hacía café de olla y pan dulce. Los niños jugaban en el patio mientras las tres mujeres conversaban sobre la semana que pasó y la que venía. Compartían preocupaciones, celebraban pequeñas victorias, hacían planes. Era un momento de pausa, de conexión, de recordar que eran más que trabajadoras manteniendo una propiedad funcionando. Eran una familia elegida, eran una comunidad, eran la red de apoyo que cada una necesitaba desesperadamente y que había encontrado allí. Doña Josefina comenzó a llevar sus productos para venderlos en otras propiedades, verduras frescas, huevos, frijol seco. Traía a cambio tela, hilo, herramientas, semillas nuevas. El rancho que había estado muerto se convirtió en un punto de parada conocido en la ruta de la vendedora. Se convirtió en un lugar donde se sabía que las mujeres sin rumbo podían encontrar refugio y trabajo honesto. Se convirtió en un ejemplo de que era posible empezar de nuevo, incluso cuando parecía que ya no había nada. Y Amelia, que había llegado allí sola, desesperada, con solo una maleta y ninguna esperanza, ahora coordinaba una pequeña comunidad de mujeres que reconstruían sus vidas juntas. Habían pasado 6 meses desde el día en que Amelia bajó de esa carreta, mirando la maleza que escondía la casa en ruinas. 6 meses que parecían 6 años por todo lo que había sucedido, por todo lo que había cambiado. Estaba sentada en el porche que habían construido frente a la casa, observando el sol bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Los niños jugaban en el patio limpio y seguro. Rosa alimentaba a las gallinas, tarareando en voz baja. Beatriz preparaba la cena en la cocina y el olor a comida llegaba por la ventana abierta. La hortaliza estaba verde y exuberante, llena de vida y promesas. Las flores que Amelia había plantado habían florecido por completo, girasoles enormes y amarillos que se mecían con la brisa de la tarde. Y la casa que había sido abandono y ruina, ahora tenía paredes firmes y pintadas, techo reparado, ventanas con cortinas, una puerta que cerraba bien, y lo más importante, tenía gente adentro, tenía vida, tenía risas, tenía esperanza. Amelia pensó en el día que encontró el primer brote verde rompiendo la tierra. Recordó cómo había llorado de alivio, cómo ese brote minúsculo lo había cambiado todo, porque había probado que era posible, que incluso la tierra muerta podía producir vida de nuevo si alguien tenía la paciencia de regar, cuidar, creer. Y no solo la tierra había brotado de nuevo, Amelia también. Ella, que había llegado rota, exhausta, sin saber si aguantaría un día más. Ahora era fuerte. Tenía músculos en los brazos de tanto trabajo físico. Tenía callos en las manos de tanto cavar la tierra. Tenía la piel quemada por el sol y nuevas arrugas alrededor de los ojos de tanto fruncir el ceño bajo el calor. Pero también tenía algo en los ojos que no tenía antes. Tenía certeza, tenía un propósito. Tenía la profunda sensación de pertenecer a un lugar, de tener raíces, finalmente, de no estar más a la deriva. Recordó las marcas en la pared del cuarto, las marcas que el padre viudo había hecho midiendo el crecimiento de su hija. Amelia había decidido mantener esas marcas intactas, como un memorial de quienes habían vivido allí antes, de quienes habían luchado y construido antes que ella. Pero había añadido algo al lado. Había marcado el día que llegó al rancho, el día que sembró las primeras semillas, el día que cayó la primera lluvia después de la sequía, el día que llegó Rosa, el día que llegaron Beatriz y los niños. Cada hito importante registrado en la pared como una forma de recordar el viaje, de honrar el proceso, de nunca olvidar de dónde había partido.
porque la transformación del rancho no había sido solo física. Había sido una transformación del espíritu, del alma, de la comprensión de lo que significaba el hogar, la familia y la pertenencia. Doña Josefina apareció en el sendero para su visita semanal. La anciana se había convertido en más que una vendedora ambulante. Era una amiga, una consejera, el puente entre el rancho y el resto del mundo. Se acercó y se sentó junto a Amelia en el porche, soltando su bulto con un suspiro cansado. Miró a su alrededor, evaluando todo con sus ojos expertos. «Hiciste un milagro aquí, mija», dijo con una voz cargada de emoción genuina. «Cuando te vi por primera vez, pensé que durarías una semana, pero me demostraste que estaba equivocada. No solo sobreviviste, floreciste. Y más importante, creaste un espacio para que otras florecieran también». Amelia sonrió y miró el rancho, todo lo que había sido construido con sudor, lágrimas y terquedad. «No fue un milagro», dijo en voz baja. «Solo fue cuestión de no rendirse, de despertarse cada día y hacer un poquito más, de creer que una semilla vieja todavía podía germinar, de entender que el abandono no es el final, es solo una pausa esperando a que alguien con el valor de volver a empezar llegue». Doña Josefina asintió y se quedó en silencio a su lado, las dos observando el sol terminar de bajar y la noche llegar, suave y tranquila. Y en ese silencio cómodo, Amelia entendió que había encontrado más de lo que esperaba cuando gastó hasta su última moneda comprando ese rancho a ciegas. Había encontrado un hogar, había encontrado un propósito, había encontrado una familia elegida, se había encontrado a sí misma. Hay lugares que no transformamos solos. Hay lugares que nos transforman mientras creemos que solo estamos limpiando la maleza y sembrando semillas. Amelia descubrió que reconstruir un rancho abandonado nunca se trató solo de arreglar paredes o hacer crecer una hortaliza. Se trató de entender que ella misma era tierra olvidada, esperando que alguien tuviera la paciencia de regarla hasta que brotara de nuevo. Se trató de aprender que el abandono no es un destino final, es solo una pausa que puede ser interrumpida por quien tenga el valor de intentarlo. Y ella lo intentó, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción, y descubrió que la fuerza viene precisamente de ahí, de continuar cuando no hay otra opción, de sembrar cuando no hay garantía de cosecha, de creer que el mañana puede ser diferente de ayer. El rancho, que estuvo muerto durante 15 años, se convirtió en un hogar vivo, lleno de mujeres que reconstruían no solo una propiedad, sino sus propias vidas. Y todo comenzó con una mujer sola, una maleta pequeña y la simple negativa a rendirse. A veces, eso es todo lo que se necesita. No rendirse, regar incluso en la sequía, creer incluso sin pruebas, sembrar incluso sin saber si germinará. Porque si una semilla guardada durante 15 años todavía puede brotar, entonces nosotros también podemos florecer de nuevo. No importa cuánto tiempo hayamos estado olvidados. Deja en los comentarios qué momento de tu vida está pidiendo ser reconstruido. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que un nuevo comienzo es posible, porque lo es, siempre lo ha sido.